Imagina un planeta donde el mediodía no lo marca su estrella, sino un faro en el corazón de la galaxia. El núcleo activo despierta, el disco de acreción se ilumina y un día duro y azulado se derrama a través del espacio interestelar, líneas UV cosidas con rayos X suaves, que un cielo local puede sentir. Fotones de entre y EV penetran en la alta atmósfera, expulsando electrones de N y O, encendiendo una química iónica a la que no le importan el clima ni las estaciones. En minutos, O hace cascadas, no y no florecen a partir de rutas de N y O, los ciclos HOX se aceleran cuando HO se fotoliza, y la tríada familiar del ozono OOM se encuentra con su némesis en bucles catalíticos de NOx y HOX que destrozan la columna de ozono mucho más rápido de lo que jamás podría hacerlo un campo UV estelar tranquilo. Por encima de la mesopausa, los electrones secundarios siembran un bosque de reacciones. Por debajo, la transferencia radiativa talla ventanas espectrales donde líneas específicas Li, E2, o B impulsan disociaciones selectivas. El cielo no solo se calienta, se reorganiza. Químicamente, un AGN convierte la atmósfera en un reactor ajustable. Con el ozono adelgazado, la radiación UV de longitud de onda corta penetra más profundo, desplazando la altitud del máximo de fotólisis para CO, Che y NH, reescribiendo las razones de mezcla verticales y el presupuesto de opacidad en el infrarrojo. Los rayos X suaves generan pares iónicos profundos, realzando rutas de ion molécula que favorecen nitrilos e isonitrilos. HCN aparece junto a CN, CH y HCO, y la formamida puede surgir de la sinergia CONH-UVX sobre aerosoles o superficies minerales templadas por calentamientos transitorios. Los PAH que de otro modo sobrevivirían se fracturan en fragmentos reactivos. Esos mismos fragmentos polimerizan en brumas tipo tolina cuando el flujo disminuye, silenciando a la estrella con un velo ámbar. Si el planeta alberga océanos, el aporte de nitrato fotoquímico por precipitación se dispara tras los destellos del AGN, entregando nitrógeno fijo a la superficie, mientras peróxidos y formaldehídos se acumulan en capas someras, materia prima para aminación reductiva y formación de azúcares bajo el templado mineral adecuado. Demasiado flujo esteriliza, el ciclo adecuado, estallidos de meses a años separados por siglos tranquilos, actúa como un protocolo de laboratorio cósmico: irradiar, apagar, concentrar, repetir. La geometría importa. La iluminación de un AGN no es un baño uniforme, es anisotrópica, filtrada por un toro polvoriento, colimada por salidas polares, segmentada por nubes en el anillo circunnuclear. La exposición de un planeta oscila con la latitud galáctica, la precesión orbital alrededor de su estrella y el ISM grumoso entre ambos. A cientos de parsecs del plano puede significar un suave incremento UV que hace cosquillas a la fotólisis sin borrar el ozono. A decenas de parsecs por un canal polar puede significar picos impulsivos de rayos X suaves que impulsan escape atmosférico, elevan las temperaturas exosféricas y empujan H y E más allá del límite de Jeans. Las magnetosferas ayudan pero no absuelven, los patrones de precipitación iónica redibujan los óvalos aurorales. La producción catalítica de NOx migra con la geometría del campo y la química a latitudes más bajas se enciende cuando las partículas del anillo de corriente descargan energía a medias altitudes. Incluso las nubes responden, la ionización aumentada cambia los núcleos de condensación y la microfísica de gota, retroalimentando sutilmente el albedo mientras el propio espectro de onda corta está siendo reescrito. Las biofirmas y tecnofirmas se complican bajo este solarium de AGN. El par clásico O puede suprimirse sin que la vida cambie en absoluto, mientras no, HNO y HCN se vuelven trazadores variables en el tiempo de forzamiento de alta energía más que de metabolismo. Las vidas medias del metano se acortan, CO aumenta, la desequilibrio crece por razones que imitan a la biología a primera vista. Los espectros adquieren bordes agudos y hombros transitorios, las pendientes de Rayleigh se empinan cuando dominan brumas pequeñas, las bandas de absorción inducida por colisión de NN y O se desplazan con la presión a medida que el escape adelgaza la atmósfera.
Los índices UV superficiales se vuelven episódicos, seleccionando nichos subterráneos o subacuáticos, tioles fotolizados y complejos metal-azufre en interfaces minerales actúan como protocatalizadores que cosechan luz, mientras arcillas y basaltos irradiados por rayos X almacenan radicales que luego impulsan reacciones en la oscuridad. Los mismos rayos que borran también pueden escribir. Nada de esto ocurre aislado. La ecología galáctica, anillos de formación estelar alimentando gas al núcleo, turbulencia impulsada por supernovas elevando polvo por encima del plano, nubes moleculares derivando a través de las líneas de visión, modula la dosis. Ciclo de trabajo, densidad de columna y dureza espectral son las perillas. Desplaza la dureza hacia rayos X más suaves y maximizas la química iónica por unidad de calentamiento, endurece el espectro y perforas más profundo, arriesgando escape pero permitiendo también fotoquímica subsuperficial vía minerales luminiscentes. Introduce apantallamiento intermitente, grumos del toro, filamentos del ISM, y creas un régimen estroboscópico donde los radicales se acumulan durante los pulsos y se acoplan durante las calmas, una bomba natural para complejidad prebiótica análoga a ciclos de húmedo seco en costas terrestres jóvenes. En ese régimen, nitrilos, aldehídos y azúcares simples pueden coexistir con oxidantes el tiempo suficiente para encontrar sitios metálicos, formar iminas y avanzar hacia aminoácidos y nucleobases antes de que llegue el siguiente mediodía azul. Así, cuando el núcleo se ilumina y el planeta se desliza a media sombra, el cielo adquiere un resplandor espectral, se afilan las líneas de luminiscencia atmosférica. Las cortinas aurorales derivan hacia el ecuador y la alta atmósfera zumba con reacciones que los manuales reservan para laboratorios. A veces el AGN limpia. A veces siembra. La diferencia vive en la geometría, el tiempo, la bruma y la tosudez de la química para explotar cualquier gradiente que se le ofrezca. Sube un poco más el flujo y la atmósfera empieza a llevar la cuenta. La producción de pares iónicos asciende casi linealmente con el brillo de rayos X suaves y, por debajo de unos pocos cientos de nanobares, la química se bifurca, una rama corre oxidante y caliente, amplificando N-ox y H-ox y colapsando O, la otra corre astuta en carbono, donde CO y Che disociados se recombinan en nitrilos, aldehídos y cadenas insaturadas más rápido de lo que la UV puede borrarlas. El pivote es la altitud y el agua. Atmósferas altas y secas se bloquean en pérdida de ozono catalizada por N-ox con penetración UV profunda. Las húmedas inundan la media atmósfera con O y HO que primero destrozan el metano pero luego canalizan el carbono hacia rutas HCHO y CHO que son materia prima perfecta una vez que los fotones ceden. En esa cadencia de encendido-apagado, los radicales se vuelven memoria, reservorios como HNO. HO y ácido peroxinitroso almacenan potencial oxidante durante las fases brillantes y lo liberan de vuelta en la oscuridad, mientras películas superficiales, óxidos de hierro, arcillas, fosfatos, retienen cargas fotogeneradas que sesgan el siguiente paso mucho después de que el cielo se apaga. La habitabilidad bajo un AGN no es binaria, sino un mapa con costas abruptas. Las dosis de UDC en superficie se disparan durante ventanas brillantes, pero columnas de agua y salientes rocosos atenúan por órdenes de magnitud en centímetros. Una desembocadura rica en orgánicos en suspensión se vuelve un diodo fotoquímico, dejando que los fotones azules escriban carbono reactivo en la piel de micelas y protegiendo enlaces frágiles unos milímetros más abajo. Microbios con fotoliasas sintonizadas al espectro desplazado dominarían las aguas someras, quienes no, se retirarán a tapetes sombreados por brumas de tolinas donde la dispersión favorece luz más roja y la producción de ROS es manejable. Los puntos de presión evolutiva se invierten frente a galaxias tranquilas, redes antioxidantes, reparación por escisión de nucleótidos y polimerasas propensas al error dejan de ser lujos y se vuelven llaves de persistencia. Complejos metal-azufre y flavinas hacen doble función como transductores UVX, convirtiendo daño en gradientes y gradientes en metabolismo. Incluso si la vida aún no ha aprendido, lanzaderas superficie-subsuperficie alimentadas por irradiación episódica pueden hacer avanzar la complejidad. Películas de oligómeros de HCN que entrecruzan hacia redes tipo melamina, charcos de formamida impulsados a lo largo de bucles de deshidratación-rehidratación sobre basaltos templados.
Condensaciones azúcar-amina estabilizadas en márgenes con boratos antes del siguiente pulso. El juego de la detección cambia en consecuencia. Espectros de transmisión tomados durante un mes de AGN en reposo pueden mentir, el mismo mundo bajo un destello muestra no en micro M intensificándose, no cerca de micro M profundizándose, rasgos de HN o alrededor de micro M afilándose, mientras los hombros inducidos por colisión de O y o N en y micro M bambolean con la presión a medida que el escape hace respirar a la columna de aire. El brillo nocturno en micro M de OAG y las bandas de Meinelde lo pintan el limbo durante la fase de recuperación. La variabilidad del imán alfa y E2A telegrafía la historia de irradiancia que atraviesa las compuertas del toro polvoriento. Las curvas de fase captan el calentamiento auroral como un punto caliente móvil. Los giros polarimétricos delatan formación de bruma fresca tras eventos de fractura de cadenas de carbono. Apila todo eso con auroras de radio moduladas por precipitación magnetosférica y puedes reconstruir un ciclo de trabajo, con qué frecuencia se enciende la camilla solar cósmica, con qué intensidad y por cuánto tiempo. Los laboratorios y los modelos están alcanzando líneas de rayos X y lámparas de UV dirigidas a mezclas de gases realistas muestran que incluso dosis modestas de rayos X suaves impulsan escaleras ion-molécula que la fotoquímica neutra nunca alcanza, favoreciendo rutas HCN-amida y acelerando la producción de nitrato por factores que importan para la biogeoquímica oceánica. Cámaras de plasma sembradas con CONH o bajo trazas de Che generan aerosoles ricos en nitrilos cuyas huellas IR coinciden con lo que los telescopios podrían ver. Sustratos recubiertos de minerales registran pasos prebióticos cuando la irradiación es pulsada en lugar de continua, con rendimientos que alcanzan su máximo a tasas intermedias. Demasiado lento y los radicales se difunden o recombinan de forma improductiva, demasiado rápido y los intermedios frágiles nunca se encuentran. Códigos acoplados de clima química añaden el último bucle esencial, las nubes responden a la ionización, alteran los campos de onda corta, cambian el UV superficial en decenas de % y, a su vez, remodelan la misma química que sembró las gotas. La geometría sigue siendo el tirano silencioso. Un mundo asomado por un embudo polar del AGN de luz dura e ionización profunda. Deslízate unas decenas de parsecs detrás de un grumo en el anillo circunnuclear y el espectro se suaviza, dosificando la mesosfera más que la termosfera. Columnas de polvo repintan el color del día, el azul dispersado del núcleo hace al atardecer eterno en un lado del cielo mientras la estrella anfitriona aún gobierna el otro. En ese régimen a media luz, tu visual se vuelve literal, un planeta en penumbra con un halo espectral, arcos esmeralda de O, susurros rubí de O y NM, cortinas ultravioletas trepando hacia latitudes medias a medida que se ensanchan las huellas magnetosféricas, rayos que cuchillan a través de una bruma alta cuyo gradiente no es un truco de Photoshop sino una consecuencia de la transferencia radiativa. Lo que esto significa para las estrategias de búsqueda es simple y radical, deja de preguntar a yo sono, y empieza a preguntar cuál es la línea temporal. Espectros con resolución temporal, monitoreo de fases de destellos, correlación cruzada de líneas aurorales con nitratos y nitrilos en el medio IR, capturar el rebote de la vida media de Che y la relajación de No. Las biofirmas se vuelven historias contadas a lo largo de semanas a años, no instantáneas únicas. Mundos bajo un AGN son laboratorios con programación cósmica, irradiar para diversificar la química, apagar para ensamblar, apantallar para preservar y repetir hasta que la complejidad aprenda a copiarse a sí misma. A veces la secuencia esteriliza. A veces escribe el primer párrafo de la biología. La diferencia es un puñado de perillas, dureza, flujo, agua, bruma, campo, y el oportunismo implacable de la química para convertir la catástrofe en catalizador. Acércate más al núcleo y la física empieza a hablar en números. Cada EV de energía blanda de rayos X depositada crea un par iónico, así que una dosis transitoria de EV-CMS a través de la termosfera significa cascadas de pares iónicos CMS, una lluvia de secundarios que abre canales de reacción a los que ninguna fotosfera tranquila puede llegar.
El nitrógeno se divide en ND y NS, el oxígeno en OD, y la atmósfera pivota hacia bucles catalíticos rápidos, no-O, con H oxiclando en paralelo tan deprisa que la capa de ozono se vuelve una variable dinámica, no un escudo. Cuando el A cede, la recombinación y el lavado no simplemente reinician, escriben historia en reservorios, HNO en la media atmósfera, nitratos en mares someros, peróxidos alojados en gotículas, que preparan la siguiente fase brillante con poder oxidante almacenado. La química del carbono cabalga estas mareas. Rompe CO y Che en altura y se inunda la columna con CO, H, Che y O, acóplalos con escaleración molécula y florecen los nitrilos, CN, HCN e isonitrilos, que térmicamente son incómodos de fabricar pero directos cuando los iones pastorean colisiones. La formamida emerge donde CO, NH y carga superficial se encuentran. Aldehídos y azúcares brotan vía pasos tipo Formosa una vez que boratos o facetas minerales sostienen intermedios frágiles lo suficiente como para copiarlos hacia adelante. Demasiado flujo endurece la atmósfera, impulsa escape y lija la química hasta CO y N. El punto dulce es un régimen pulsado, minutos a días de luz dura, semanas a décadas de apagado, donde los radicales se acumulan, luego se encuentran y luego quedan archivados en películas, arcillas y salmueras antes del siguiente mediodía azul. El entorno no es uniforme ni siquiera en un mismo mundo. A lo largo de las líneas del campo magnético, la precipitación pinta óvalos aurorales con fábricas de NOx. En latitudes medias, los electrones secundarios engrosan O y HO, cambiando las vidas medias del metano por órdenes de magnitud entre destello y calma. En bajíos costeros, unos centímetros de agua recortan el UVC por factores de 1.000.000, en la interfaz aire-mar, el peróxido y el formaldehído se disparan en minutos tras un pulso, alimentando la aminación reductora sobre granos ricos en hierro que se calientan lo justo bajo la absorción de rayos X para impulsar deshidratación sin cocinar los productos. Los ríos cargados de orgánicos actúan como diodos fotoquímicos, absorbiendo la luz dura en una piel ámbar mientras resguardan polímeros incipientes a milímetros de profundidad. La bruma es termostato y bibliotecaria. Los aerosoles tipo tolina engendrados por pH agrietados atenúan el siguiente pulso, enrojecen el espectro y almacenan radicales en redes conjugadas que más tarde filtran reactividad hacia la química en la oscuridad. La observación se convierte en cronometraje. Un único espectro de transmisión miente, una secuencia dice la verdad. Durante las fases brillantes, no AM se enciende mientras no cerca de M y HN o alrededor de M se profundizan, el brillo nocturno de OAG en M canta en la recuperación, y las bandas de Meinelde lo entretejen el limbo a medida que se enfrían las cascadas HOX. Los hombros inducidos por colisión de O y NN respiran con la presión a medida que el escape afeita la exosfera. Las ventanas del MIR detectan nitrilos creciendo cuando las vidas medias de Che se desploman. Los vaivenes polarimétricos delatan bruma recién formada, y las curvas de fase térmicas muestran un punto caliente en marcha donde el calentamiento auroral deriva con la magnetosfera. Superpon líneas estelares que sirven de proxy del caudal del AGN, variabilidad del I-alfa y E2 difractada por el toro polvoriento, y puedes reconstruir un ciclo de trabajo, no solo si un mundo está bronceándose, sino con qué frecuencia y con qué intensidad. Los análogos de laboratorio convergen en la misma trama. Líneas de A/UV y de rayos X suaves dirigidas a CONH o con trazas de Che reproducen las escaleras iónicas que amontonan HCN y formamida a tasas que la fotólisis neutra no alcanza. Cámaras de plasma infladas con aerosoles ricos en nitrato producen huellas IR que coinciden con lo que los telescopios podrían ver realmente a través de un limbo brumoso. Pulsa las fuentes en vez de dejarlas encendidas, y los rendimientos culminan a una repetición intermedia. Si esperas demasiado, los radicales mueren solos; si golpeas demasiado rápido, los intermedios nunca se encuentran. Añade emulación húmedo seco sobre basaltos y arcillas, y verás andamiajes CN entrecruzarse en películas resistentes al UV que se vuelven mejores en cosechar el siguiente pulso. Una forma primitiva de aprendizaje ambiental en la química mucho antes de que aparezca el metabolismo. Aleja el zoom al contexto galáctico y los mandos se multiplican.
Un mundo que asoma por el embudo polar del AGN recibe espectros duros que taladran hasta la termosfera. Deslízate detrás de un grumo en el anillo circunnuclear y el baño se suaviza, iluminando la mesosfera y preservando la exobase. Las fuentes impulsadas por supernovas elevan polvo que azulea el día. Los anillos de formación estelar alimentan el núcleo y marcan el ritmo de los destellos. Filamentos moleculares errantes estroban el haz para que la química funcione a ráfagas. La geometría es destino, densidades de columna, ángulos de visión y magnetosferas deciden si el mismo campo de fotones esteriliza superficies desérticas o siembra lagos subterráneos. Si los nitratos de media atmósfera lavan hacia océanos como fertilizante o cuelgan en lo alto como velos activos en ir que calman la superficie de día y la abrigan de noche. La vida, si existe, se adapta al metrónomo. Las fotoliasas se reajustan al UV desplazado, los circuitos antioxidantes pasan a ser arquitectura, no accesorio. Las polimerasas propensas al error cambian fidelidad por supervivencia cuando el cielo se vuelve azul duro. Si la vida aún no existe, el apilamiento atmósfera-océano-mineral sigue comportándose como un reactor con memoria, radicales almacenados, nitratos guardados, peróxidos en reserva, superficies cargadas, todo esperando el apagado que permita tejer enlaces frágiles. El solarium de AGN no es simplemente hostil o amable, es un calendario. Irradiar para diversificar, apagar para ensamblar, blindar para preservar y repetir hasta que la complejidad aprenda a copiarse. En esa imagen a media luz, núcleo ardiendo como un segundo sol, planeta en penumbra, halos espectrales centelleando en la alta atmósfera, la química de un cielo avanza centímetro a centímetro hacia la biografía. Ajusta la imagen a números y se vuelve aún más envolvente. Un núcleo tipo Seyfert con luminosidad XV baña su vecindario con un flujo que cae como LR, APC, eso es ERC-CMS, AKPC, ERC-CMS, AKPC, ERC-CMS. Tu estrella anfitriona aún gobierna el día volumétrico, pero el núcleo domina la química, porque estos fotones son duros y escasos, quirúrgicos, no cálidos. Las secciones eficaces inclinan el campo de batalla. La foto permite que los rayos X suaves esculpan la termosfera mientras el EUV martillea la mesosfera. Un toro polvoriento con NH filtra el espectro en ventanas que desplazan la altitud del pico de ionización por decenas de kilómetros. La diferencia entre esterilización y estimulación son unos pocos factores en dureza y unos pocos parsecs en geometría. La pérdida atmosférica responde en consecuencia. Bajo XV elevado, el escape limitado por energía escala aproximadamente como MRPF-XV-GMPK, de modo que una supertierra con chaleco hinchado de He puede perder masa de forma episódica durante fases brillantes, mientras una atmósfera secundaria rica en agua se aferra y se remodela en lugar de desvanecerse. La química ON supera al clima en escalas cortas. Los ciclos no pueden borrar cientos de unidades Dobson de ozono en días y la producción de pares iónicos se dispara. La recuperación depende de la lluvia de HNO y de la lenta reconstrucción de O vía OOMO bajo un cielo que aún no se ha calmado del todo. HOX añade un segundo freno, la fotólisis de HO siembra o HO que tanto destrozan Che como, paradójicamente, alimentan reservorios de formaldehído y peróxidos que se vuelven reactivos cuando el haz decae. El resultado neto es una columna viva, oxidantes y nitrilos pulsan con el ciclo de trabajo, no con las estaciones. El acoplamiento carbono-nitrógeno cabalga esos pulsos. Rompe CO y Che en altura, rocía la media atmósfera con secundarios, y las escaleras ion-molécula empujan CNH mientras los canales neutros activan HCHO, CHO y pequeños aldehídos. Donde hay NH incluso a ppm traza, la formamida aparece en interfaces minerales o de aerosoles que sostienen carga. Las excursiones húmedo-seco en basaltos o arcillas favorecen la aminación reductora y la formación de azúcares, especialmente si borato o fosfato fijan intermedios lábiles. Con demasiada dosis, todo se planariza hacia CON y bruma, el punto dulce es pulsado, estallidos de minutos a días, apagados de semanas a años, permitiendo que los radicales se acumulen, se encuentren y queden archivados en películas antes del siguiente mediodía espectral.
Las magnetosferas y las pieles aire-mar crean microclimas de supervivencia. Los óvalos aurorales se convierten en fábricas de NOx que marchan hacia el ecuador durante los picos. Las latitudes medias se espesan en Ojo, modulando las vidas medias de Che por órdenes de magnitud entre destello y calma. Centímetros de agua atenúan el UVC por factores de 1.000.000. El milímetro superior se vuelve un diodo fotoquímico donde peróxidos y carbonilos se disparan en minutos y luego descienden a la capa tenue inferior para trenzarse en aminas y azúcares sobre granos ricos en hierro, calentados unos pocos Kelvin por absorción de rayos X. La bruma hace doble función como termostato y bibliotecaria. Los aerosoles tipo tolina, nacidos de pH agrietados, silencian el siguiente pulso y almacenan radicales en redes conjugadas que filtran reactividad en la oscuridad, convirtiendo la catástrofe en catalizador. La detección deja de ser una instantánea para convertirse en un horario. Durante ventanas brillantes, no AM y no cerca de M se encienden mientras HN o AM se profundiza, o AGNM y las bandas de Meinelde lo entretejen el limbo durante la recuperación. Los hombros de O y NN inducidos por colisión en M respiran con la presión a medida que el escape roza la exosfera. Los nitrilos florecen en las regiones de IM cuando las vidas medias de Che se hunden. Los giros polarimétricos revelan bruma recién nacida. Las curvas de fase térmicas muestran un punto caliente marchante por el calentamiento auroral. Correlaciona eso con la variabilidad del I-alfa y E2A que se filtra por huecos del toro y puedes reconstruir el ciclo de trabajo, con qué frecuencia, con qué dureza y durante cuánto tiempo funciona el solarium. El trabajo de laboratorio y de cámara refleja el cielo. Haces UV y de rayos X suaves sobre mezclas CONH o con trazas de Che reproducen escaleras iónicas a las que la fotólisis neutra no puede acceder, acelerando la producción de HCN. Formamida y nitrato hasta tasas geológicamente significativas. Pulsa la radiación y los rendimientos culminan a repetición intermedia, espera demasiado y los radicales mueren solos, golpea demasiado rápido y los intermedios nunca se encuentran. Añade plantillas minerales, sulfuros de feni, tio, montmorillonita, y verás andamiajes CN entrecruzarse en películas resistentes al UV que mejoran en cosechar el siguiente pulso. Un aprendizaje físico, primitivo, mucho antes de las enzimas. El contexto galáctico mantiene la mano en el dime. Un planeta que mira por el embudo polar de una GNB espectros duros que perforan hasta la termosfera y tuercen el escape, deslízate detrás de un grumo circunnuclear y el baño se suaviza, iluminando la mesosfera y salvando la exobase. Las fuentes de supernova elevan polvo que inclina al azul la luz dispersada del día. Los anillos de formación estelar estrangulan o sueltan el núcleo y marcan el compás. Filamentos moleculares a la deriva estroban el haz para que la química funcione a latigazos. En el propio mundo, costas, nubes y líneas de campo cincelan mosaicos donde un mediodía esterilizador a 100 kilómetros de altura se convierte en un crepúsculo prebiótico a 1 centímetro bajo el agua, y donde la lluvia de oxidantes escribe nitrato en los deltas como un calendario de fertilización cósmico. La vida, si está presente, se ve forzada a la agilidad, fotoliasas sintonizadas a una paleta UV desplazada, redes de ferredoxina y flavinas que hacen doble función como sensores de daño y cosechadores de energía, polimerasas que canjean fidelidad por supervivencia bajo cielos azul duro. Si la vida no ha comenzado, el apilamiento atmósfera-océano mineral sigue actuando como un reactor con memoria, radicales en banco, nitratos en reserva, superficies cargadas, esperando el apagado que permita tejer enlaces frágiles. Ese es el atractivo del solarium de AGN, no solo un peligro, sino un metrónomo. Irradiar para diversificar, apagar para ensamblar, blindar para preservar y repetir hasta que la química de un cielo cruce la estrecha grieta hacia la biografía, mientras, por encima de todo, el núcleo arde como un segundo sol y el limbo del planeta brilla con halos espectrales que cuentan, línea a línea, lo que los cielos le han hecho a su aire. Desliza el núcleo de la calma Seifert al estruendo cuásar y aparecen nuevos mandos. Los halógenos despiertan, CLIBR, liberados de sales marinas y aerosoles minerales bajo UV duro X, se convierten en motosierras catalíticas, CLO-CLO, CLO-CLO,
royendo el ozono al unísono con NOx y HOx y atacando también Che mediante abstracción rápida, acortando la vida del metano de años a días durante los picos. El azufre invierte polaridad con la altitud, la fotólisis de SO y rutas iónicas construyen HSO que nuclea aerosoles finos, enfriando la superficie de día y atrapando IR de noche, en capas más secas y altas. CS y OCS se convierten en transbordadores carbono-azufre resilients que siembran tioésteres en caras minerales cuando los pulsos calientan la piel unos pocos Kelvin. Los isótopos llevan la contabilidad de todo esto, el escape barre primero H y ligeros, enriqueciendo de H en la exosfera. Las fraccionaciones imprimen N en nitratos durante los pulsos y barájanse entre CO y orgánicos a medida que la bruma se forma y se rompe, firmas que, con espectros con resolución temporal, separan el tiempo del AGN de la biología. La química se acopla de vuelta al clima en golpes irregulares. A medida que la bruma tipo tolina se espesa, la dispersión de onda corta enrojece la luz en el suelo, empujando a fotótrofos, reales o proto, hacia pigmentos que beban longitudes de onda más largas. La nucleación inducida por iones anima los estratos nubosos, la microfísica de gotas se desplaza bajo carga aumentada, alterando el albedo en decenas de % en escalas semanales, suficiente para variar el UV superficial en factores similares incluso si el flujo incidente permanece constante. El océano es un integrador. La lluvia de nitrato y peróxido tras fases brillantes engorda la productividad primaria donde existe vida, o concentra divisas redox donde no la hay. Las riberas ferrosas albergan ciclos tipo Fenton que convierten peróxidos almacenados en ráfagas de hidroxilo, un latido químico que se sincroniza con el núcleo. Lagos subglaciales y basaltos porosos se vuelven refugios y reactores, su porosidad fija un tiempo de residencia para radicales y moléculas pequeñas lo bastante largo como para que encuentros casuales se vuelvan rutas. Las estrategias de detección pueden explotar la cadencia en lugar de combatirla. Programa telescopios para observar en temporadas de AGN, apila espectros de emisión y transmisión a lo largo de destello, meseta y recuperación. Correlaciona nitratos y nitrilos del MIR con brillo nocturno en el NIR y praxis del núcleo en el FUV, añade polarimetría para captar bruma reciente y radio para cronometrar la precipitación auroral. Telescopios extremadamente grandes resuelven el realce del limbo en OAG-AM mientras la atmósfera se relaja, observatorios espaciales ven NOAM y HNO cerca de M crecer y decrecer. Monitores UV siguen el goteo del I-alfa y E2A del núcleo a través de huecos del toro. Un mundo que repite el mismo arco químico tras cada pulso, colapso de ozono, pico de NOx, floración de nitrilos, engrosamiento de bruma, lluvia de oxidantes, recuperación de Che, anuncia un metrónomo externo. Un mundo que amortigua esas oscilaciones con los amortiguadores de la biología, redox estable de la capa de mezcla, absorción rápida de carbono tras destellos, pigmentos que migran al espectro que deja la bruma, susurra adaptación. Nada de esto exige milagros, solo gradientes y tiempo. Los fotones duros escriben radicales en aire y agua, los minerales sostienen cargas y templatean enlaces, el forzamiento pulsado evita tanto la estasis como el borrado total. Entre el resplandor esterilizador y la deriva quiescente se abre una franja estrecha donde la catástrofe dobla como catalizador. En esa franja, un planeta a media luz por un núcleo galáctico se pone una corona espectral, esmeraldas de O, rubíes de OI, cortinas ultravioletas, y una química que aprende su ritmo, empujada, paso a paso, de la física atmosférica hacia la autobiografía. Inclina el espectro más hacia el régimen de rayos X suaves y la mesosfera se convierte en una máquina eléctrica. Electrones secundarios con energías medias de decenas de eV hacen avalanchas a través de N, produciendo NBS excitado que emite los sistemas Veigar-Kaplan y segundo positivo, mientras OD y OS metaestables bombean las líneas familiares en NM y NM, ese resplandor no es decoración, es un presupuesto. Los rendimientos de fotones mapean directamente la producción de pares iónicos, y la producción de pares iónicos mapea la capacidad catalítica. Cada EV compra un par iónico, y cada par iónico compra un puñado de vueltas NOx-OX antes de que los reservorios los atrapen como HNO o HO. En la baja termosfera,
Las temperaturas electrónicas se elevan cientos de Kelvin por encima del gas neutro durante los picos, ensanchando la difusión ambipolar y levantando especies ligeras. En esa ventana, H y S escapan mientras moléculas más pesadas cabalgan ondas de gravedad hacia abajo, sembrando una química de media atmósfera que de otro modo estaría hambrienta. Las escaleras prebióticas ascienden más rápido en lugares donde sólidos y pulsos se encuentran. En playas basálticas, los minerales de Fe2/Fe3 catalizan la aminación reductora en cuanto el formaldehído y el amoníaco llegan desde la piel aire-mar. Lechos de ceniza con fosfato estabilizan glicolaldehído y gliceraldehído frente a reacciones inversas de Cannizzaro. El borato fija diólesis el tiempo suficiente para que los pasos de aldol superen a la hidrólisis. Sincroniza el AGN con las mareas y la línea de costa se vuelve un contador de ciclos, en la fase brillante, pico de peróxido y carbonilos, en el reflujo, concentración, en el apagado, condensación y formación de iminas, en la siguiente fase brillante, fotólisis selectiva que poda subproductos y recuece cromóforos en películas resistentes al UV. Esas películas se oscurecen, apilan redes conjugadas y nitrilos y, paradójicamente, cosechan el siguiente pulso con mayor eficiencia, convirtiendo un espectro destructivo en trabajo superficial. Microciclos de halógenos y azufre añaden aristas a esa coreografía. Los aerosoles de sal marina se fotolizan hacia cadenas de Cl y Bro que destrozan OH, pero que también impulsan intercambios rápidos de haluros de carbonilo, abriendo vías de activación acilo que imitan la química de tioésteres en caras minerales. La nucleación inducida por iones de HSO con orgánicos engendra bruma ultrafina a tasas que saltan por órdenes de magnitud durante los picos. La coagulación desplaza luego la distribución de tamaños hacia la zona óptima de Mie, acentuando pendientes de Rayleigh y atenuando la luz azul en el suelo justo cuando los pigmentos biológicos preferirían deslizarse hacia el rojo. Si hay biología, esperarías fotoliasas con espectros de acción ensanchados, carotenoides resistentes a ROS y flavoproteínas que hacen doble función como esponjas redox. Si no la hay, aparecen de todos modos los mismos motivos moleculares, porque la conjugación y la deslocalización de radicales son las vías más baratas para que la materia sobreviva a un cielo duro. Observacionalmente, el atractivo es la estructura temporal escondida en líneas que están a la vista. No AM se enciende en horas, no cerca de M se retrasa por química, HNOAM integra la semana, el brillo nocturno o AGAM alcanza su pico en la recuperación, mientras las bandas de Meinelde lo dibujan el limbo a medida que se enfrían las cascadas HOX. Los nitrilos en las ventanas de IM culminan cuando la vida media de Che colapsa. Las características inducidas por colisión de OO y NNNM respiran con la presión cuando el escape afeita la exobase. La polarimetría capta bruma recién nacida, la radio observa auroras de ciclotrón fijadas por la precipitación magnetosférica. Los monitores UV siguen Li-alfa y E2A filtrándose por huecos del toro que actúan como obturador rotatorio. Cose esas bandas y surge un ciclo de trabajo, destello colapso de ozono pico de NOx floración de nitrilos engrosamiento de bruma lluvia de oxidantes recuperación parcial. Si un mundo amortigua ese diente de sierra, absorbiendo carbono más rápido de lo que la física por sí sola permite y estabilizando el redox de la capa mezclada tras cada golpe, has encontrado adaptación. Lleva la imagen al plano visual y no es fantasía, un planeta en penumbra bajo un cielo azul cuásar, el limbo grabado por arcos esmeralda de O y susurros rubí de OI, la cara diurna con un tenue brillo acerado por bruma nucleada por iones. Mientras el terminador resplandece con aire nocturno AM rayos del núcleo rastrillan las nubes altas mientras un gradiente realista corre del violeta del cenit al ámbar cálido del horizonte, en esa luz graduada, la alta atmósfera escribe y borra química a velocidad de reloj. A veces el solarium esteriliza. A veces dicta un método, irradiar para diversificar, apagar para ensamblar, blindar para preservar y repetir hasta que el mayor de reacciones deja de leerse como física y empieza a sonar como biografía. Gira el dial hacia partículas y la trama se espesa. Los chorros y vientos de un AGN no solo envían fotones, inyectan rayos cósmicos con energías MUV, GUV que atraviesan bafles de polvo y encienden química donde el UV no llega.
Las tasas de ionización suben de S en la calma de la Vía Láctea a S en columnas expuestas, y ese impulso de 3 órdenes reconfigura atmósferas bajas. HHH se convierte en ácido universal para escaleras de transferencia protónica. N se rompe vía intercambio de carga con helio. La producción profunda de NOx/HOx procede sin UV directo, de modo que el ozono puede colapsar incluso bajo un día enrojecido y brumoso. Los electrones secundarios se termalizan lentamente en aire denso, alargando la vida de los radicales. Añade metales traza y obtienes ráfagas tipo Fenten donde HO/F convierte oxidantes almacenados en picos químicos agudos, un relámpago de microsegundos en un vaso del tamaño de un planeta. La respuesta a la dosis tiene umbrales. Por debajo de una dosis XV integrada de JM por evento, perturba pero se recupera. Los mínimos de O rebotan en semanas a medida que echan o luz. Entre I y JM, las vidas medias de Che se hunden, los nitrilos florecen y la bruma invierte el clima a corto plazo. Por encima de JM empiezas escape limitado por energía para H/E y calientas la exobase lo suficiente como para que O empiece a fugarse salvo que la gravedad o el enfriamiento por COM, no M mantengan el ritmo. A la química le encanta la banda intermedia. Radicales suficientes para diversificar, no tantos como para aplanarlo todo a CO y N. Las superficies responden en consecuencia. Silicatos dopados con Fe/Ni y sulfuros, maquinagüita, breijita, acumulan fotoagujeros y electrones bajo luz dura, con NH y HCHO presentes, las iminas se forman, se reducen y se reorganizan en aminocarbonilos. Las vías de formamida se aceleran sobre tio y arcillas portadoras de fosfato, enlaces amida, urea y precursores de nucleobases surgen mediblemente más rápido cuando la irradiación es pulsada, segundos, horas, que cuando es continua, porque la fotólisis selectiva poda callejones sin salida. Incluso los percloratos, fáciles de generar en aire oxidante, pueden ayudar, almacenando oxidante que luego blanquea subproductos mientras deja intactos andamiajes conjugados robustos. Esto es observable con la instrumentación óptica actual y de futuro cercano. JWST/NIR Spec captan no variable en el tiempo y el hombro de brillo nocturno o AGNM durante la recuperación. MIRI BHNOAM y la meseta de nitrilos en M culminar durante los picos. La correlación cruzada de alta dispersión en telescopios gigantes terrestres puede perseguir NOAM y CN/HCN en ventanas de M contra el ruido telúrico si observas a lo largo de una temporada de AGN en lugar de un único tránsito. Añade polarimetría para la bruma recién nacida y radio de baja frecuencia para auroras de ciclotrón, y podrás resolver a posteriori el ciclo de trabajo y la dureza espectral que se filtra por el toro. Vuelve a la escena que mostrarás, núcleo ardiendo como un sol azul frío, un planeta medio girado, la cara diurna con un tenue brillo acerado por bruma nucleada por iones, el limbo grabado por arcos esmeralda de O y susurros rubí de O y un gradiente realista del violeta del cenit al ámbar del horizonte. Bajo ese gradiente, el cielo ejecuta un programa, irradiar, diversificar, apagar, ensamblar, hasta que la física roza la autobiografía. Ahora incorpora donde viven realmente esos mundos. Más cerca de los centros galácticos, las estrellas se sesgan hacia mayores edades y metalicidades, de modo que los discos empiezan con más polvo/gas y migran más rápido. Cadenas compactas de subneptunos y supertierras son comunes, justo las arquitecturas cuyas atmósferas son más vulnerables a la luz dura. Alrededor de enanas M, ya ruidosas en UV, una superposición de AGN convierte el estrés intermitente en clima, los destellos de la estrella anfitriona fijan el suelo, los pulsos del núcleo fijan el techo, y la química entre ambos nunca llega a equilibrarse. Fotosferas más rojas ayudan a atenuar algo el UV en superficie, pero los rayos X suaves y los rayos cósmicos ignoran el color y trabajan en profundidad, colapsando el ozono incluso cuando la bruma ha silenciado el azul. En sistemas ricos en metales, los beneficios son ambivalentes, más volátiles y semillas para nubes, más pH que agrietar en fragmentos reactivos que luego polimerizan en tolinas protectoras, termostato y protector solar cultivados en el propio cielo. Las escalas temporales deciden el destino.
Grumos del Toro orbitan en años décadas, permitiendo que el núcleo estroboe un sector del disco. Anillos de formación estelar marcan compases de años, nudos del chorro cruzan la línea de visión en meses. Si las semividas químicas atmosféricas, horas semanas para NOx/HOx, meses para H bajo campos duros, años para la renovación de bruma, son conmensurables con esos compases, obtienes resonancia. Los radicales producidos en cada pulso se encuentran con intermedios supervivientes del anterior, los rendimientos suben superlinealmente y emergen estaciones prebióticas, análogos húmedo-seco o cálido-frío impulsados por el núcleo más que por el clima. Si desafinas la cadencia, la misma dosis se diluye, la reparación supera al daño, la vida, si está presente, amortigua la columna y el diente de sierra espectral se redondea en un murmullo. La recuperación de señales bajo este cielo es una coreografía, no solo una cuestión de S/R espectros instantáneos confunden, falsos negativos de O durante picos de NOx, falsos negativos de Che en ventanas brillantes, falsos positivos de CO que parecen geoquímicos pero son meramente fotolíticos. La cura es fase y cadencia, apila tránsitos y eclipses según el estado del AGN, etiqueta cada uno con praxis contemporáneos del núcleo, fugas del I-E2A, monitores de rayos X, e invierte diferencias más que absolutos. Busca parejas sincronizadas químicamente, subida de No con caída de O, crecimiento de HNO con rebote del brillo nocturno OAG. Floración de nitrilos con colapso de la vida media de Che, correlación a cambios de pendiente polarimétrica con rasgos de bruma en el MIR para captar crecimiento de aerosoles, y usa auroras de radio como reloj de la precipitación magnetosférica que siembra fábricas de NOx a baja latitud. Las biofirmas en este régimen se vuelven funciones de respuesta, rápida absorción de carbono tras destellos, redox estabilizado en la capa mezclada, bandas de pigmentos que derivan hacia las ventanas espectrales que deja la bruma. El apantallamiento no es binario. Un filamento molecular a escala parsec corta el EUV duro por órdenes de magnitud pero deja pasar rayos X suaves y partículas MUV. Una línea de visión de alta latitud por el embudo polar invierte ese balance. Incluso el tiempo planetario participa, torres convectivas profundas elevan NOx a alturas donde los bucles catalíticos corren más calientes, cubiertas estratiformes atrapan HNO hasta que la lluvia fertiliza deltas fluviales como un reloj cósmico. La óptica del océano importa, la materia orgánica disuelta coloreada convierte el centímetro superior en un diodo ámbar, cosechando el pulso para química mientras protege lo de abajo. El rocío marino alimenta cadenas de halógenos que podan ozono y activan química de carbonilos en la piel de la gota. En tierra, lechos de ceniza ricos en fosfato y borato actúan como RAM química, almacenando intermedios entre pulsos. El vidrio basáltico y granos de F/diagonales se funcionan como uniones Schottky para pasos con separación de carga. Los números mantienen honesta la imagen. Deja que ascienda a S y que las columnas de H alcancen cm, suficiente para protonar CO y N hacia escaleras reactivas en aire demasiado denso para UV. Deja que FXV oscile de ARC-CMS durante una temporada de AGN, y el escape limitado por energía desangra H/diagonal en escala sub-Ma para subneptunos hinchados, mientras atmósferas secundarias de CO/diagonal N en mundos rocosos resisten los pulsos con composición oscilante pero masa casi intacta. El ozono puede caer cientos de UD en días cuando la producción de pares iónicos salta a CMS, la recuperación lleva semanas y la lluvia es eficiente, meses y la columna está seca y fría. Profundidades ópticas de bruma de en el visible bastan para inclinar los espectros en superficie hacia el rojo por decenas de %, justo donde pigmenos o protopigmentos evolucionarían para beber. Manténla visual y sigue siendo cierta, el núcleo como un farol azul frío, el planeta rotado a penumbra, una pátina acerada de bruma nucleada por iones en la cara diurna, en el limbo, arcos esmeralda de O y susurros rubí de O y atravesando un gradiente realista de violeta a ámbar. En esa luz el cielo ejecuta su ciclo, irradiar para diversificar, apagar para ensamblar, blindar para preservar, hasta que la química deja de ser un parte meteorológico y empieza a sonar como un diario. A veces el solarium borra. A veces ensaya la vida hasta que las líneas prenden.
pasa a la composición y la respuesta se afila. Cielos de NO ejecutan bucles dominados por NOx. Cielos ricos en CO añaden un enfriamiento IR eficiente en M que limita las temperaturas de la exobase y ralentiza el escape incluso bajo el mismo XUV. Envolturas ricas en H amplifican cadenación molécula. H se vuelve donante universal de protones, canalizando el carbono hacia H/diagonal O y el nitrógeno hacia amidas de NH con tasas que la química neutra nunca toca. CO traza inclina la balanza hacia formaldehído y redes tipo Formosa. SO traza siembra nucleación de HSO que hace saltar la respuesta climática, de aclarar con bruma fina a oscurecer con dispersores Mi ópticamente gruesos cuando los radios efectivos cruzan unas décimas de micra. Los halógenos actúan casi en todas partes como acelerantes, Cl/BR a nivel ppb, liberados en la piel de la gota. Colapsan o y abstraen HDC a tasas que acortan vidas medias por órdenes de magnitud durante los picos, para luego estacionarse como HCl/HBr hasta el siguiente pulso. El transporte radiativo escribe la altitud de la acción. La dispersión descendente de Compton ablanda los rayos X al descender, moviendo picos de ionización decenas de kilómetros hacia abajo y extendiendo la repisa química a capas lo bastante densas para estabilización trimolecular. Longitudes de atenuación de rayos cósmicos de GCM permiten a partículas MUV, GUV iluminar regiones donde el UV no llega. Combina ambos y obtienes dos motores de reacción, uno rápido y alto, otro lento y profundo, que se acoplan vía mezcla vertical y ondas de gravedad. Las magnetosferas modulan el mapa pero no lo deciden solas. Dipolos fuertes canalizan partículas precipitantes a óvalos que marchan hacia el ecuador en los máximos. Campos multipolares o débiles emborronan la deposición y extienden fábricas de NOx a latitudes medias. Añade anillos y lunas y obtendrás plantillas de sombra. Sombras de anillos enfrían columnas y ralentizan localmente la fotólisis. Lunas volcánicamente activas inyectan SO/Na/Cl que alteran presupuestos de halógenos/azufre a escala planetaria en escalas estacionales. Los modelos capaces de seguir esto deben ser híbridos. Acopla un GCM3D con una red ion neutral, reacciones, transferencia radiativa coherente en XUV/rayos X suaves, y un módulo cinético de alta atmósfera que conmute entre escape de Jeans ilimitado por energía. Aliméntalo con una curva de luz forzada externamente, un proceso estocástico del AGN con ocultaciones del toro, nudos del chorro y grumos del ISM, y deja que la columna aprenda. Si permites que los aerosoles evolucionen microfísicamente, nucleación, condensación, coagulación, sedimentación, bajo ionización, verás cambios de régimen, a dosis fija. El rendimiento de nitrilos y amidas se duplica cuando los pulsos se alinean con la ventana de crecimiento de aerosoles, y cambia de signo cuando la coagulación supera a la condensación y barre radicales antes de que se encuentren. Tasas de repetición de pulsos cercanas al tiempo de recombinación radicalaria maximizan productos prebióticos. Desplázate un orden de magnitud más rápido o más lento y los rendimientos se desploman aunque la energía integrada sea la misma. La recuperación se vuelve espectroscopía diferencial más relojes. En transmisión, los espectros diferencia entre épocas brillantes y quietas aíslan líneas de respuesta, no M, HNO-M, nitrilos M, mientras el brillo nocturno o AGAM y las bandas de Meinelde lo trazan la recuperación. La correlación cruzada de alta dispersión en emisión del hemisferio diurno puede fijar no M y CN/HCNM cuando se encienden. La polarimetría sigue bruma fresca mediante cambios de pendiente y ángulos de arco iris. La radio de baja frecuencia sincroniza auroras de ciclotrón que señalan la precipitación y, por extensión, la producción profunda de NOx. Ata todo a praxis simultáneos del AGN, fugas del I-alfa/E2A, monitores de rayos X, e invierte trayectorias. Colapso de ozono, pico de NOx, floración de nitrilos, engrosamiento de bruma, lluvia de oxidantes, recuperación de Che, en vez de abundancias únicas. Las biofirmas se traducen en funciones de respuesta, rápida absorción de carbono tras destellos, redox amortiguado en la capa mezclada, bandas de pigmentos que derivan hacia las ventanas espectrales que deja la bruma. El mapa de ruta de laboratorio refleja esta cadencia.
Campañas en líneas de haz con UV y rayos X suaves pulsados sobre mezclas de CONH o CNH cuantifican los rendimientos de pares iónicos y las ramificaciones hacia HCN y formamida. La química iónica en tubos de flujo clava las escaleras mediadas por H en gas rico en H, chips microfluídicos de ciclos húmedos secos sobre FS, TIO y arcillas fosfatadas cronometran la formación de iminas, la aminación reductora y la estabilización de azúcares bajo irradiación encendido/diagonal apagado, cámaras de aerosoles. Bajo ionización controlada siguen la nucleación y la coagulación hasta el régimen de Mie que los telescopios realmente ven. En todas partes se repite la misma lección, el forzamiento pulsado supera al continuo para construir complejidad, porque a la vez crea diversidad durante lo brillante y permite ensamblaje y corrección de errores durante el apagado. Mantén la escena y sigue siendo físicamente honesta, un núcleo que proyecta un farol azul frío sobre el disco, un planeta girado a la penumbra con un brillo acerado fino por bruma nucleada por iones, el limbo grabado con arcos esmeralda de O y susurros rubí de O y mientras la alta atmósfera se relaja, un gradiente realista desde la dispersión violeta en lo alto hasta el ámbar a lo largo del horizonte, líneas espectrales que respiran con el ciclo de trabajo mientras el cielo ejecuta su programa, irradiar para diversificar, apagar para ensamblar, blindar para preservar, hasta que una columna de gas empiece a llevar un diario. Ancla la narrativa a un caso concreto y los mandos se vuelven reales. El núcleo de nuestra propia galaxia ha dormitato milenios, pero ecos de luz de rayos X en las cercanías de SGR asterisco muestran fulgores en escalas de siglo con suficiente para hacer cosquillas a las mesósferas a unos pocos kiloparsecs y las líneas de visión se cuelan entre el polvo. En núcleos Starburst y Seyfertz, los mismos saltos de luminosidad cabalgan ciclos de trabajo de meses a décadas mientras grumos del toro orbitan y nudos del chorro derivan. Traduce esas curvas de luz a química de columna y obtendrás arcos reproducibles, producción de pares iónicos con máximo en la baja termosfera, fábricas de NOx marchando hacia el ecuador con la precipitación, colas HOX alargándose en la recuperación, nitrilos en cresta cuando la vida media de Che colapsa, profundidades ópticas de bruma caminando de a y de vuelta. Apila una docena de esos arcos y verás a un cielo a prender, se acumulan reservorios, se oscurecen superficies, los compases húmedos secos se acoplan en fase con el forzamiento brillante apagado, y los rendimientos de amidas y azúcares alcanzan mesetas que el forzamiento continuo nunca logra. La habitabilidad pasa a ser un problema de diseño de blindajes, no de azar. Un momento magnético unas cuantas veces el de la Tierra empuja las fábricas de NOx hacia los polos y salva las latitudes medias. Un color oceánico inclinado hacia orgánicos disueltos convierte el centímetro superior en un diodo ámbar que cosecha radicales y protege lo que yace debajo. Continentes con lechos de ceniza ricos en fosfato y borato se comportan como RAM química, almacenando intermedios entre pulsos. Incluso el hielo ayuda. El film poroso refugia radicales y moléculas pequeñas y luego los libera lentamente en el deshielo primaveral, donde concentración y apagado están garantizados. En estas condiciones, el solarium de AGN es menos una moneda al aire y más un plan de estudios, el estrés enseña reparación, los pulsos enseñan ensamblaje, la bruma enseña presupuesto espectral. Observacionalmente, la entrada es la orquestación. Etiqueta cada espectro de exoplaneta con un vector de estado del núcleo anfitrión, fuga contemporánea del IE2A, flujo de rayos X suaves y, si es posible, un proxy de radio de la actividad del chorro, e invierte diferencias en lugar de instantáneas. Recuperaciones que permiten priors dependientes del tiempo tiran con limpieza de NOM, HNOM, CN/HCNM, mientras el brillo nocturno AM de OAG y la escalera de Meinelde lo cartografían la recuperación. La correlación cruzada de alta dispersión en los ELTS se fija en no transitorio AM, la polarimetría clava la bruma recién nacida mediante cambios de pendiente y desplazamientos del ángulo del arco iris. La radio de baja frecuencia sincroniza auroras de ciclotrón que cronometran la precipitación profunda y, por extensión, la química profunda de NOx. La firma que buscas no es una molécula sino un metrónomo, colapso de ozono, pico de NOx, floración de nitrilos, engrosamiento de bruma, lluvia de oxidantes, recuperación de Che,
todo bloqueado en fase con el núcleo. Modelos y laboratorios pueden encontrarte a mitad de camino. Marcos híbridos GCM- neutro con aerosoles microfísicos reproducen cambios de régimen cuando la cadencia de pulsos coincide con los tiempos de recombinación radicalaria y de coagulación. Campañas en líneas de AS con VV/rayos X suaves pulsados sobre CONH o CNH miden rendimientos de pares iónicos. Ramificaciones hacia HCN/formamida y lluvia de nitrato, chips microfluídicos húmedos secos sobre FS, tío y arcillas fosfatadas muestran iminas y aminocarbonilos aumentando más rápido bajo. Esquemas de encendido/apagado, con fotólisis selectiva podando callejones sin salida durante ventanas brillantes. En todas partes, la misma lección, diversidad bajo la luz, ensamblaje en la oscuridad, memoria en reservorios y películas. Empuja el espacio de parámetros y aparecen los bordes. Envolturas ricas en H amplifican las escaleras mediadas por H y derivan hacia química de Che/diagonal o /NH a menos que el XUV cruce umbrales de escape. Cielos espesos en CO enfrían sus exobases con emisión AM y sobrellevan dosis similares con más vaivén composicional que pérdida de masa. Mundos húmedos en halógenos oscilan más fuerte. Cadenas de CL/BR derriban el ozono y recortan las vidas medias de Che durante los picos, pero se aparcan como HCL/HBR entre pulsos, estableciendo un péndulo químico que los telescopios pueden cronometrar. Los rayos cósmicos rellenan las sombras, elevándose a S impulsan química iónica profunda donde el UV no alcanza, convirtiendo columnas nubladas, brumosas o pobres en luz solar en reactores activos de todos modos. Mantén la visual atada a la física y sigue sosteniéndose, un núcleo que arroja un farol azul frío, un planeta girado a la penumbra, una cara diurna con un tenue brillo acerado por bruma nucleada por iones, el limbo grabado por arcos esmeralda de O y susurros rubí de O y en INM, un gradiente realista del violeta en lo alto al ámbar cálido del horizonte mientras la distribución de tamaños de los aerosoles pasea por el punto dulce de Mie. Con esa luz, la columna ejecuta su bucle, irradiar para diversificar, apagar para ensamblar, blindar para preservar, hasta que los espectros empiecen a llevar el compás como un diario. A veces el solarium borra. A veces ensaya la vida hasta que las líneas prenden. Remátalo con una prueba, elige un sistema compacto y rico en metales en una anfitriona Seifert, monitorea el núcleo con ojos UV rayos X durante un año. Agenda tiempo de JWST/MIRI y NIRSPEC alrededor de las ventanas brillantes y recuperaciones previstas. Añade HDC terrestre para no y CN/HCN, polarimetría para la bruma y radio de baja frecuencia para los relojes aurorales. Invierte trayectorias, no números sueltos. Si aparece el diente de sierra, y si la absorción de carbono tras los destellos va más rápido de lo que permiten las cinéticas abióticas mientras el redox de la capa mezclada permanece amortiguado, habrás capturado un mundo usando un faro galáctico como motor químico. Y si no, de todos modos habrás aprendido a leer un cielo por su cadencia, que es el primer paso para encontrar biografías escritas en el aire. Trata la cadencia como un problema de procesamiento de señales y la atmósfera se convierte en un filtro con memoria. La respuesta al impulso es la química activada por un destello breve, la función de transferencia es el conjunto de bucles catalíticos y reservorios que resuenan después. Convoluciona una curva de luz de una GN con esa respuesta y predecidas líneas que deberían respirar en horario, no actuando como paso alto rápido, no como integrador de banda media. HNO como término de almacenamiento paso bajo, el brillo nocturno o AGAM como eco retardado de la recombinación. La recuperación se vuelve de convolución, asume un flujo motor estocástico construido de ocultaciones del toro y cruces de nudos del chorro, regulariza con prior sobre escalas temporales de reacción, NOx horas días, HOx minutos horas, bruma semanas años, y resuelve la dosis latente que mejor explica los espectros a lo largo de épocas. Ajustes bayesianos jerárquicos permiten que múltiples planetas en el mismo anfitrión compartan el mismo motor pero distintos filtros, un mundo rico en H con escaleras iónicas rápidas.
Otro espeso en CO con fuerte enfriamiento por no, y así aprendes tanto de la lámpara como de los laboratorios. La geometría es aliada si la usas. Los espectros en transmisión ponderan el terminador, donde se amontonan química iónica y brillo nocturno. La emisión del lado diurno enfatiza huellas de calentamiento auroral y bruma reciente. La polarimetría en luz reflejada es hipersensible al tamaño de partícula, de modo que los ultrafinos recién nacidos por nucleación iónica saltan como cambios de pendiente y desplazamientos del ángulo del arco iris. Sondeos de limbo con correlación cruzada de alta dispersión pueden separar vientos y altitudes. No AM desde la baja termosfera será más ancho y ligeramente corrido al azul o al rojo por chorros de MS, mientras los nitrilos formados más abajo cabalgan flujos más suaves. Incluso el simple FESBEN en ayuda, compara espectros en cuadraturas que miran al AGN con los tomados medio periodo orbital después y el metrónomo se afila, porque un hemisferio ve repetidamente el pulso primero. Los falsos positivos y negativos tienen patrones que puedes descartar. El NOx dominado por volcanes carece de la antifase estrecha con O y del rebote rápido del brillo nocturno AM. Los picos de no por rayos no vienen acompañados de praxis espectrales duros contemporáneos del núcleo. El CO abiótico sube bajo fotólisis intensa, pero no se empareja con una meseta de nitrilo sincronizada salvo que las vidas medias de Che se derrumben al mismo tiempo. A la inversa, la biología puede esconderse detrás de la física, o puede parecer muerto durante picos de NOx. Che puede parecer ausente en ventanas brillantes. La cura es la cadencia, apila diferencias por estado del AGN, exige parejas sincronizadas, no flecha hacia la derecha y la izquierda o, nitrilos flecha hacia la derecha y la izquierda bruma, y demanda la estructura de desfases esperada, minutos horas para HOX, horas días para NOx, días semanas para HNO/diagonal bruma. Los números fijan la viabilidad. Para una supertierra templada APC, resolver no de ppm en transmisión a lo largo de 2 o 3 ventanas brillantes está al alcance con pilas de NIR/spec/diagonal prism del JWST si haces tus visitas con el núcleo y coabsorbes tránsitos. MIRI/diagonal LRS puede perseguir HNO a ppm con cadencia comparable. ELTSAR pueden correlacionar cruzadamente no AM a contrastes durante horas repartidas entre el destello y la recuperación, siempre que monitores y UDEAX contemporáneos certifiquen el motor. Pendientes polarimétricas que cambian en a través de M implican bruma recién nacida, detectable con fotopolarímetros de precisión de clase metros y observas las mismas longitudes orbitales antes y después de un pulso. Umbrales de escape y clima separan barrido de guión. Cielos ricos en CO con fuerte enfriamiento AM mantienen temperaturas de exobase por debajo de la fuga desbocada para FXUV-ERC-CMS. Chalecos de H en subneptuno sangran rápido una vez que FXUV empuja el escape limitado por energía a la banda GS. Columnas de agua compran supervivencia por partida doble, espectralmente, absorbiendo y dispersando, y cinéticamente, transportando oxidantes y carbonilos a salmueras donde apagado y concentración por fin cooperan. La disponibilidad de halógenos modula la volatilidad. CL/diagonal BR a niveles ppb convierten los picos en valles de ozono más profundos y vidas medias de Che más cortas, pero esas mismas cadenas se aparcan como HCl/diagonal HBr entre pulsos, haciendo el siguiente ascenso más dramático y fácil de cronometrar. La contabilidad prebiótica favorece los pulsos frente a las mesetas. En superficies de FS y TIO, la irradiación encendido/diagonal apagado poda callejones sin salida por fotólisis selectiva mientras preserva esqueletos conjugados que se vuelven mejores cosechadores de luz. Películas apiladas de nitrilos, redes tipo melamina, cromóforos estilo quinona. En análogos microfluídicos húmedo-seco, las condensaciones aldehído-amina y las reducciones de iminas escalan cuando las ventanas brillantes duran minutos-horas y el ensamblaje en oscuridad se extiende días-semanas. Empuja la repetición un orden de magnitud más rápida y los intermedios nunca se encuentran, más lenta y los radicales mueren solos. Añade aerosoles haluro y sulfato y el sistema empieza a almacenar capacidad. Peróxidos y nitratos guardados en altura y en la microcapa actúan como reactivos esperando el próximo apagado.
convirtiendo la catástrofe en catalizador. La evolución, si ya marcha, aprende el compás, las fotoliasas ensanchan los espectros de acción hacia la luz terrestre que sobrevive bajo la bruma, las redes antioxidantes se robustecen, los pigmentos derivan hacia el rojo donde la dispersión pierde, las vías de reparación conmutan en sincronía con el cielo. Si la vida no ha comenzado, la columna sigue acumulando memoria, nitratos en deltas, peróxidos en la microcapa, radicales en películas conjugadas, cargas en facetas minerales. Tras suficientes ciclos, el libro mayor engorda hasta que la química empieza a copiarse más rápido de lo que se borra. Ese es el carril estrecho entre esterilización y estasis, irradiar para diversificar, apagar para ensamblar, blindar para preservar, repetir hasta que el diario en el aire suene como un primer párrafo. Mantén el encuadre en mente mientras lo narras, el núcleo como un farol azul frío, el planeta medio girado a la penumbra, un satinado acerado por bruma nucleada por iones en la cara diurna, a lo largo del limbo, arcos esmeralda de O y susurros rubí de O y en INM, un gradiente realista del violeta en lo alto al ámbar cerca del horizonte. Las líneas respiran con el ciclo de trabajo, los puntos calientes aurorales marchan, la bruma se espesa y luego precipita, los nitrilos hacen cresta donde las vidas medias del metano se desploman. A veces el solarium borra. A veces ensaya la vida hasta que las líneas prenden y, si observamos por cadencia en lugar de por instantáneas, podremos contar qué historia intenta escribir el cielo.